Soy Jerónimo López Mozo, de oficio autor de teatro. Voy a hablar de mis primeros tiempos, que son los tiempos en los que estuve vinculado al teatro universitario. Tengo una deuda tremenda con el teatro universitario. Si soy autor, lo poco o lo mucho que haya sido, se lo debo a él. Entonces voy a empezar por el principio, por la década de los 60 del siglo pasado, que es cuando nace mi vocación, no por escribir, que ya es anterior, ya de niños escribía cuentos, pequeñas historias, pero a partir de los años 60 nace la vocación, me defino por el teatro, me parece que es el género en el que puedo expresarme y me gustaría llegar a ser algo escribiendo. No lo miraba de una forma profesional, sino más bien como una afición. Y entonces coincide con un momento de auge, de esplendor del teatro universitario, que no nacía en aquel momento, que ya venía de antes, era muy anterior. Yo recuerdo nombres como Jaime Azpilicueta, por ejemplo, que dirigía el Teatro Universitario de San Sebastián, gente como, ¿quién voy a decirlo?, Martín Recuerda, José Martín Recuerda, que había creado el Teatro Universitario de Granada, como Pérez Puig, que también se había iniciado en el teatro universitario, José Tamayo, uno de los míticos directores del teatro español de la posguerra, también estuvo en el Teatro Universitario de Granada. Es decir, que ya había una sólida estructura teatral en la universidad. Y en aquellos años 60-65 coincido también con Alberto Castilla, por ejemplo, con un espectáculo que fue mítico, su Fuenteovejuna, famosa Fuenteovejuna, que fue, creo que, el Festival de Nancy, y allí causó verdaderamente sorpresa. Fue la causa del exilio de Alberto, porque era un ataque directo al franquismo, en pleno franquismo. Bueno, con estos nombres que doy y algunos que olvido, pero que están ahí flotando, está el teatro universitario en un momento de auge. Es también el preludio de la aparición de los teatros independientes, que es casi una derivada del teatro universitario. O sea, aquellas personas que son universitarias, que están haciendo teatro y que van a agotar su participación en los grupos con el fin de sus carreras, muchos tienen la vocación de continuar ligados a los escenarios, ligadas a esa actividad, y entonces esos grupos buscan un poco su mantenimiento, su futuro, el seguir trabajando en el futuro. Y de ahí surgen los teatros independientes. Y de hecho, los TEUs cambian el nombre. De TEU de Murcia, por ejemplo, pues pasa a ser el Teatro de Matadero. El TEU de Sevilla pasa a ser Tabanque. Es decir, adquieren nombres que ya les definen, les sitúan dentro del ámbito del teatro independiente. Yo creo que fue uno de los grandes momentos del teatro español, porque trabajó un aire innovador tremendo. Fue una respuesta al teatro comercial al uso, que estaba dominado por, voy a citar un autor como caso que sirve de ejemplo para todos, el Alfonso Paso, por ejemplo, que en Madrid, en aquellos años, llegaba a tener hasta 6 y 7 obras en cartel simultáneamente. Entonces, el teatro universitario actúa como revulsivo, porque cumple dos funciones. Aparte de la vocacional, de dar salida a unos actores que quieren expresarse, que quieren manifestarse, introduce en España, junto a los teatros de cámara, el teatro de vanguardia europeo. Había una compañía de teatro llamada Dido Pequeño Teatro, de Carmen Pedreño, que es la que introduce a Beckett en España con el Esperando a Godot. Y el teatro universitario también trae a estos autores. Esa es una de las funciones que cumple este teatro. Otra es la promoción de los nuevos autores, de una generación que estábamos surgiendo entonces. Seríamos la siguiente, la heredera
de la generación realista, de los Güeros, de Rodríguez Méndez, Rodríguez Budel, Lauro Olmo. Somos sus herederos, pero no sus continuadores. Entonces nosotros queremos romper con el realismo, no nos gusta, y bebemos en el teatro europeo de la época. Esto es, en Beckett, en Ionesco, en Aradabot. Bertolt Brecht se convierte para nosotros en un dios a adorar, y nuestra promoción viene de la mano de los teatros universitarios. Sin ellos no hubiéramos dado a conocer nunca nuestras obras. Yo recuerdo mi primer estreno, lo tengo grabado en la memoria, y podría repetir cada gesto y cada movimiento de los que hice en aquellos días. Mi primer estreno fue con el Teatro Universitario de Sevilla, en el año 1965. La revista Primer Acto había publicado en un número unas entrevistas a directores de teatros universitarios, y uno de los entrevistados era Joaquín Arvide, que dirigía el TEU de Sevilla. En la entrevista hablaba de un proyecto que estaba poniendo en marcha, que era un espectáculo formado por 6 o 7 obras cortas de Ionesco, de Beckett, de Arrabal, de Averchenko, creo recordar, había alguno más, de Bertolt Brecht. Y entonces, ni corto ni perezoso, le escribo una carta enviándole mi primer texto, digamos, serio. Era una obra corta también, Los novios o la teoría de los números combinatorios. Joaquín Arvide me contesta a los pocos días, no había internet, carta con sobre, sello, diciendo que le ha interesado la obra y que la va a representar. Y que la va a incluir justo en aquel programa con otra obra de otro autor que estaba empezando, Alfonso Jiménez Romero, que fue un autor, murió joven, desgraciadamente, pero que tuvo un éxito tremendo pocos años después con un espectáculo que fue a Nancy, que fue oratorio, del que lo hizo el Teatro Lebrigano. Bueno, pues entonces, ni corto ni perezoso, me presento en Sevilla para el estreno de aquella obra. Se estrenó en un teatro como Dios manda. No en una salita, sino en el Teatro San Fernando, que ya no existe, pero que era un teatro como puede ser el Teatro Beatriz o el Teatro de María Guerrero. Era un teatro del siglo XIX, un teatro con solera, y allí me veo representado con aquella obra y en compañía de aquellos autores. Claro, para mí aquello fue el definitivo. Es decir, yo ya era autor de teatro, ya me consideraba que me había consagrado, poco menos. En aquella época, las obras en el teatro universitario tenían larga vida, por lo general. Es decir, aquel espectáculo estuvo en Marruecos, en Tetuán. Creo recordar que entonces todavía Tetuán era ciudad española. Pues estuvo en Marruecos. Estuvo en varios lugares de España y acabó viniendo al Teatro Beatriz de Madrid, y estuvo unos 3 o 4 días en cartel. Bueno, para mí esto también fue importante, porque además en aquel momento la prensa hacía crítica de los espectáculos de los teatros universitarios. Es decir, la ABC, en aquel momento era el periódico más importante que había, no existía el País. El Ya, por ejemplo, en sus críticas de teatro incluían el teatro universitario, y yo recibí mis críticas de los críticos oficiales, los críticos famosos de España. Con lo cual, bueno, pues estoy hablando de algo realmente importante. Mi relación, claro, en aquel momento era con el Teatro Universitario de Sevilla. Pero hubo un congreso en Valladolid, en el año 66, al que asistí. Asistí porque se representó una obra mía que había ganado el premio Seychelles de teatro. Y allí conocí a otras personas ligadas al teatro universitario. Allí conocí a Juan Antonio Hormigón, por ejemplo, que dirigía el TEU de Zaragoza. Conocí a César Oliva, a Valdivieso, a muchos directores. En aquel congreso se estaba creando una organización de teatros
independientes, lo que era el germen del teatro independiente. Y entonces se planteó qué grupo, qué compañía podían integrarse en él. Y para sorpresa de muchos, el teatro universitario fue excluido. No se consideraba que se fueran compañías o grupos consolidados, que era algo temporal y que por lo tanto no podían tener ese estatus de grupos fijos, de grupos estables, de compañías estables. Y bueno, por allí mismo surgió, yo creo recordar, no estoy seguro, que fue Florencio Hernán el que lanzó la idea de crear una federación de teatros universitarios. Florencio Hernán era un funcionario del SEU. En aquella época todos los estudiantes de universidad teníamos que ser obligatoriamente estar afiliados al SEU, Sindicato Español Universitario. Y el teatro universitario dependía del SEU. Bueno, pues con el amparo, el paraguas del SEU, paraguas económico, aparte de ser el promotor de la idea a través de Florencio Hernán, se creó la Federación Española de Autores de Teatro. Yo no pintaba nada en teoría allí porque era una federación de grupos de teatros universitarios. Yo no estaba ligado a ninguno. No tenía más que la amistad con Joaquín Hervide y acababa de conocer a otra serie de directores. No sé por qué ni de quién partió la idea a la hora de constituir la junta directiva de que me incluyeron en ella. Realmente era el único autor, creo recordar, que estaba en aquellos encuentros de Valladolid. Entonces me invitaron a entrar en la junta directiva y además me nombraron tesorero. Bueno, y ahí nació esta federación que se extinguió, yo creo que por muerte natural, no fue provocada, sino que fue diciendo con el final del franquismo. ¿Qué hacía aquella federación? Pues muchas cosas. Una de ellas continuó con un premio de teatro que había, Premio Nacional de Teatro Universitario, que lo editaban no en libros como ahora de formato de imprenta, sino en unos ejemplares tamaño folio que lo hacían en una maquinita que llamaban ciclostil, que era una especie de impresora portátil, es decir, era pues bueno, una cosa muy rudimentaria, pero eran unos ejemplares que se editaba un número considerable y que circulaba por todos los teatros universitarios, por todas las universidades. Yo gané un premio con una obra Colás Occidental, y esto fue, yo creo que en el año 68, más o menos. A raíz de aquel premio, José Manuel Garrido, que había creado el TUM, Teatro Universitario de Madrid, ligado a un colegio mayor, quiso representar aquella obra. Bueno, yo había ganado el premio, me lo habían publicado, pero cuando la ensayaron, por supuesto, el grupo ensayó la obra, y unos días antes del estreno, cuando la presentaron a la censura, se la prohibieron. El mundo se me vino un poco abajo con aquello. Fue mi primer choque con la censura, el primero de muchos choques. Bueno, pensé que se había acabado ahí mi historia, pero Garrido, que no fue el que dirigió la obra, era el creador del grupo, el director del grupo, pero la obra la dirigió otra persona, su ayudante, que era Juan Antonio Atanet. Garrido me dijo, pues mira, vamos a hacer la obra. Y la vamos a hacer cambiando el título y no presentando la censura. El título lo puso el H. Y la obra se representó. Tuvimos la buena o la mala suerte de que a la representación fue el crítico del ABC. Y resulta que el crítico del ABC al día siguiente publicó la crítica de la obra, una obra que estaba prohibida, que se había representado sin permiso, y resulta que la crítica apareció. Y además apareció con una foto también en las páginas del juego grabado. A raíz de aquel estreno, me pidieron
que escribiera una obra corta para un festival de teatro universitario. Todos los años se hacía un festival en el que concursaba todos aquellos grupos que se inscribían, aquellos grupos de teatro universitario que se inscribían, y se seleccionaban quedaban cuatro finalistas que actuaban en un festival que se hacía en una ciudad distinta cada año. Aquel año la ciudad elegida era Palma de Mallorca y se eligieron cuatro grupos que quedaron finalistas. Concursaban con una obra, cada uno una obra en la que quisiera, larga, y otra obra corta, obligatoria para todos los grupos. Esa fue una experiencia para mí muy interesante, porque me encargaron hacer la obra corta que tenían que representar todos ellos. Es una obra que se tituló El Testamento y que, bueno, la escribí, se envió a los cuatro grupos, se ensayaron y tuve pues el privilegio y la gran experiencia de ver una misma obra mía representada en 4 días sucesivos por 4 grupos, 4 compañías distintas, 4 montajes totalmente distintos y que curiosamente los 4 fueron de mi agrado. Con esta obra tuve un incidente, también otro choque con la censura. Unos días antes de viajar a Palma, el SEU la había presentado para cumplir el trámite reglamentario de pasar la censura y se la prohibieron la obra. Y entonces viví un fenómeno que creo que merece la pena contarlo, porque parece que en pleno franquismo todo era muy monolítico, que se era o franquista o antifranquista. Pero resulta que en el franquismo había serios enfrentamientos políticos. Era un momento en el que el SEU estaba dominado por la Falange, es decir, todos los funcionarios que trabajaban en el SEU eran falangistas y los jefes, por supuesto, lo eran. Pero un año antes, 2 años antes, había empezado a entrar en el gobierno español los tecnócratas que llamaban el Opus Dei. Es decir, el Opus Dei entró en el gobierno español y empezó a tener una gran influencia política en España. Bueno, pues aquella prohibición de mi obra había venido por parte de los asesores del Opus Dei, son los que la prohibieron. Y entonces los funcionarios de Falange, con Florencio Hernán y Mario Antolín a la cabeza, dijeron que si la obra se prohibía, el festival no se celebraba. Entonces hubo unos días de tira y afloja y finalmente se acordó que autorizaban la obra con determinados cortes. Tengo el ejemplar con los tachones, que fueron pocos al final, muchos referidos a gestos. Por ejemplo, pues alguien llevaba un taxi con el brazo en alto, y ese se llamaba Benito. Bueno, pues tuvo que cambiar el nombre de Benito porque se entendía que era Mussolini y suprimir el brazo en alto. Y otro personaje que se llamaba Adolfo, pues también hubo que cambiar. Pero bueno, la obra se representó, viví aquella experiencia y pues es otra cosa que tengo que anotar en el haber de mi relación con el teatro universitario. A partir de entonces ya me vinculé con otros muchos grupos. No formé parte nunca de ningún grupo, o sea, nunca pertenecía a ninguno, pero sí trabajé con varios, y además de forma habitual, especialmente con el TEU de Murcia, Teatro Universitario de Murcia. Fue uno de los finalistas en Palma de Mallorca, de los que había representado El Testamento, y allí entablé relación, amistad con César Oliva. Después hizo otra obra mía en un café teatro, porque también era la época de los cafés teatros. Y hice una obra mía corta en un café teatro. Pero un buen día César Oliva tuvo la idea de poner en marcha un proyecto del Teatro Universitario de Murcia, que era El Fernando, una obra que pretendió que escribiéramos 10 o 12 autores de forma simultánea. Invitó, yo creo que a 20 o 20 y tantos autores jóvenes,
para que participáramos en el proyecto. De todos, fuimos 10 los que aceptamos participar, y entonces se trataba de escribir una obra sobre Fernando VII a base de un puzzle de escenas. Era una obra con argumento, es decir, una obra con un argumento lineal, tal, pero nosotros teníamos que aportar escenas para aquel espectáculo que después César Oliva daría forma unitaria, es decir, las mezclaría y de ahí tendría que salir el espectáculo. Bueno, pues trabajamos 10 autores que teníamos poco contacto entre nosotros, que además no vivíamos cerca, algunos vivíamos en Madrid, Pérez Casaus entonces vivía en Cádiz, Martínez Mediero estaba en Badajoz, en fin, 10 autores en sitios distintos, y el proceso era, ahora cuesta trabajo entenderlo, claro, insisto, no había internet, no había, las comunicaciones telefónicas no eran fáciles, había que pedir conferencia para hablar por teléfono y esperar a que te la dieran. Entonces nosotros enviábamos las escenas, se las enviábamos a César Oliva a medida que las escribíamos, y César las veía, las trabajaba con el grupo, improvisaba con aquellas escenas, trabajaba con el grupo, las rehacía, nos las enviaba a todos y nosotros volvíamos a rehacerlas y enviárselas. Era un proceso complicadísimo y lento porque era todo a través del correo, de cartas enviadas por correo. Las copias él las tenía que hacer por el sistema este de ciclostil, es decir, tenían que mecanografiar, hacer unos clichés y de ahí sacar. Bueno, pues de ahí salió un espectáculo, el Fernando, que yo creo que es uno de los hitos del teatro universitario de entonces. Aquella obra se llevó a Sitges, tuvo un éxito tremendo, y al acabar el Festival de Sitges, un funcionario de Barcelona llamó al ministerio en Madrid y dijo: vaya gol que os han metido el Teatro Universitario de Murcia con el Fernando. Y Fernando ya tenía para entonces una gira programada por toda España. Bueno, pues ¿qué gol nos han metido? Pues bueno, que Fernando no es Fernando VII, es Francisco Franco. O sea, os han hecho una obra contra Franco y os lo habéis tragado. Entonces el ministerio prohibió la obra. Prohibió. César Oliva tuvo que utilizar todas sus artes, toda su mano izquierda, y finalmente consiguió que la obra se autorizase solo para aquellas ciudades españolas que tuvieran sede universitaria. Y así fue posible representarla en Salamanca, en Sevilla, creo que en Granada, en Murcia, por supuesto, que es donde había nacido, y poco más. Y ahí se agotó la obra. Para mí no se agotó mi relación con el teatro universitario. En el escenario del Teatro Prado de Sitges, según cayó el telón del Fernando, y en pleno entusiasmo de César Oliva, recuerdo que estábamos en el escenario, había una mesa, unas sillas, nos sentamos y dijo: Jerónimo, vamos a escribir una obra sobre la caza de brujas, sobre las brujerías, y quiero, no 10 autores porque ha sido algo tremendo, un esfuerzo tremendo, pero también que sea un trabajo en colaboración del grupo con un par de autores. Y uno tienes que ser tú. Bueno, el otro fue Luis Matilla. Nos pusimos manos a la obra y a base de viajes de Madrid a Murcia, de Murcia a Madrid, fuimos escribiendo la obra a medida. Nosotros la íbamos escribiendo y el grupo la iba ensayando. Nosotros viajábamos a Murcia, veíamos los ensayos, volvíamos, rehacíamos, tal, y de ahí surgió un espectáculo que fue Parece cosa de brujas, que se volvió a estrenar en Sitges. Aquella sí hizo gira, incluso llegamos hasta hacerla en Francia, una gira universitaria también por Francia. Y bueno, pues mi relación con el teatro universitario siguió, porque después de esto todavía hice más trabajos para César Oliva, entre ellos pues una versión de La Lozana Andaluza, ahora ya sí yo solo como autor, y participé en otros proyectos. Y hasta
antes de ayer, como aquel que dice, porque César resucitó un proyecto que era el de la barraca, era la otra barraca, que fue patrocinado hace unos años por, no recuerdo qué institución era, no recuerdo el nombre. ACI o algo así, no recuerdo. Sí, Acción Cultural Española, exactamente. Entonces, aquello era revivir la historia de la barraca. Era contratar a 3 o 4 grupos de teatro universitario y que hicieran un espectáculo para que en verano rodara por toda España. Se hacían 4 regiones, 4 distritos, y a cada grupo iba durante un mes o mes y pico recorriendo los pueblos, y fue una repetición de la barraca. Claro, mi relación con César era muy estrecha, y recibí encargos, y bueno, pues allí hice algunas obras también para representarla al estilo de la barraca. Una experiencia también impagable, porque tuve ocasión pues de viajar a algunas de las ciudades, bueno, de los pueblos más bien, porque no eran ciudades, eran pueblos, y ver cómo convivían los actores universitarios con la gente del pueblo, porque no era solo ver la función, era dormir en casas de los vecinos, de los pueblos, comer allí. La gente de los pueblos ayudaba a montar el escenario, porque generalmente era al aire libre, en la plaza. Bueno, pues son experiencias impagables. La verdad, eran tiempos muy malos para la dramaturgia femenina, fatales. En aquel momento no había prácticamente autoras de teatro. Desde luego, yo no tuve relación prácticamente con ninguna. Y no había tampoco directoras. O sea, el papel de la mujer en el teatro universitario se limitaba al papel de actriz, nada más. Dramaturgas entonces, pues mira, estaba María Aurelia Capmany en Barcelona, que trabajaba con Ricard Salvà en la Tiraigual. Era una de las mujeres que hacían teatro. Pocos años después, sobre los años 80 más o menos, apareció ligada un poco al teatro Lidia Falcón. Vino Ana Diordado, que no triunfó primero en el teatro. Bueno, sí, tuvo una obra, Olvida de los tambores, que fue un éxito tremendo, pero sobre todo se hizo famosa por los guiones y su trabajo en televisión en una serie, Anillos de Oro, y otra que era algo relacionado con la enseñanza. No recuerdo el título de aquella serie, pero no había mujeres. Había otra mujer que se suicidó, Pilar Pombo, se suicidó, fíjate, por el teatro. Había ganado un premio de teatro y ella creyó que aquello le abría las puertas definitivas. Ya era su entrada en ese mundo, su aceptación. No se la estrenaron, como nos pasaba todo, no las estrenaban. A ella no se la estrenaron y aquello fue una frustración. Y entonces dijo que se iba a suicidar. Intentamos hacer lo posible porque aquella mujer cambiara de parecer, en fin. Desgraciadamente enfermó de cáncer y fue su forma de suicidio, porque se negó a tratarse y efectivamente murió. Te estoy hablando de los años 70, más o menos, de los años 70. Entonces apareció Paloma Pedrero, por un lado, Carmen Resino, por otro, Concha Romero, 3, 4 autoras. Ella frecuentaba la librería La Avispa. La librería La Avispa estaba en la travesía de San Mateo. La dueña era Julia García Verdugo, que hacía sus pinitos también como autora de teatro. Muy discretos, pinitos muy discretos, pero los hacía. Y entonces, entre ellas, surgió la idea de crear la Asociación de Autoras de Teatro. Y efectivamente la crearon y la sede era en La Avispa. Yo entonces me enfadé con ellas, yo estaba en contra.
estaba en contra de aquello y estaba en contra de una idea de Hormigón que la puso en marcha con la Asociación de Directores de Escena, que era crear un premio de teatro para mujeres, el María Teresa León, exclusivamente para mujeres. Y yo me enfadé con Hormigón y me enfadé con las autoras. Tenía buena relación con ella y por lo tanto tenía el derecho a enfadarme con ella. Porque yo decía, tenéis que luchar, pero no diferenciaros. Es decir, yo creo que tenéis que presentaros a los premios de teatro en los que entramos todos, y competir con todos. Porque ir a un concurso reservado a mujeres, pues es lo mismo que un concurso para menores, como eran los premios para 2000 para menores de tantos años, ¿no? Sois adultas, entonces tenéis que competir en igualdad de condiciones. Claro, ellas discrepaban, ¿no? Habían creado la Asociación de Autoras de Teatro. Pero yo era crítico. Y con Hormigón también, por la misma razón. Decía, ¿por qué tiene que haber un premio específico para mujeres? Bueno, con el tiempo yo creo que fui quizá duro en aquellas críticas. Porque efectivamente tenían las mujeres todas las puertas cerradas, todas las puertas del teatro cerradas. Yo no sé si aquella asociación que desapareció, acabó desapareciendo, si aquel premio que también acabó desapareciendo, contribuyeron algo o no al desarrollo del teatro hecho por mujeres. Posiblemente se influyó, no lo sé. Pero bueno, el caso es que hoy yo creo que se está viviendo una época dorada para el teatro escrito por mujeres. Creo que ahora mismo no haría un censo porque no sé, establecería proporciones, pero creo que hay un número de autores, de autoras importantísimo y lo que es más importante, buenísimas. Creo que ha entrado una savia fresca en el teatro que hacía mucha falta. Como anécdota puedo recordar que había un festival de teatro en Canarias, el Festival de Agüimes, y cuando yo era secretario de la Asociación de Autores de Teatro, nos invitaron a participar. Y había unas mesas redondas que las teníamos que organizar nosotros sobre autores y autoras. Invité a Concha Romero, a Carmen Resino, creo recordar que a Paloma, y cuando se lo dije, Carmen Resino se enfadó mucho porque yo hablé de teatro femenino y me dijo, no hables de teatro femenino, habla de teatro a secas. Bueno, era como una pequeña contradicción. Me lo echó en cara, que hablará de autoras como algo separado, pero dije, mira, qué bien, creo que ya estamos hablando en planos de igualdad. Y bueno, pues yo hoy estoy muy satisfecho de la cantidad de autores que hay. Me precio de tener muy buena amistad con la mayoría de ellas y también de que haya directoras. Entonces, bueno. Y antes me preguntabas de qué años estoy hablando. Primeros años de la transición y primeros años de la democracia. De esta época estoy hablando, porque después el teatro universitario decayó hasta esta resurrección. Bueno, digo yo que recayó, así lo entiendo, por lo menos pasó por un periodo de más, de menos eco, de tener menos eco, después ha resucitado, entonces pues me parece que eso ha ocurrido después. Y el teatro universitario pues pasó sus horas bajas y el teatro independiente prácticamente desapareció con la democracia. O sea, el teatro independiente, sus miembros se cansaron de la furgoneta, era el teatro de la estética de la furgoneta, era el gran símbolo, el ir con la furgoneta de un lado a otro. Eran teatros que no tenían sede, buscaban salas de ensayo, pero no tenían una sede en la que actuar, y entonces el teatro independiente ya derivó, por un lado, muchos se hicieron profesionales, pasaron al teatro comercial. Miembros hubo del teatro independiente que se hicieron funcionarios culturales, entraron en los organismos públicos como culturales.
y muchos buscaron la estabilidad de un local, es decir, tener sede. Y es el gran cambio que hay de las salas alternativas, o sea, de teatro independiente itinerante, a las salas alternativas estables. Estamos hablando de los 80 y tantos, estamos hablando en Madrid de la creación de la Sala Triángulo, que es la primera, la de Pindado, y después enseguida aparece la Cuarta Pared, con Yagüe y otra serie de personas, y es eso, la transición de la itinerancia al teatro estable, con una sede fija. Ya las giras se olvidan, ya es un cambio profundo. Y sobre todo de muchos profesionales del teatro independiente, Ángel Facio, por ejemplo, Juan Margallo y Petra, pasan al teatro sin perder ese espíritu que tenían, ¿no?, del teatro independiente. Sin perderlo, pero ya pasan a un teatro comercial. Y eso pues pasa con Hormigón y con mucha gente del teatro universitario. Bueno, yo nunca dejé de escribir, pasé un periodo complicado de 2 o 3 años a la salida de la transición, porque nos dimos cuenta, nosotros culpábamos de nuestro fracaso, de nuestra ausencia de los escenarios, a la censura. Y era cierto. Pero cuando murió Franco pensamos que los teatros se nos iban a abrir de par en par, que las puertas se nos iban a abrir. No ocurrió. Y entonces nos dimos cuenta de que realmente nuestro teatro no gustaba a muchos directores, a muchos empresarios. Lo que pasaba que ellos escudaban también la censura. Es decir, no nos estrenaban alegando que era por problemas de la censura. Cuando desapareció la censura, siguieron sin estrenarlos. Y entonces descubrimos que no les gustaba nuestro teatro. Y claro, esto provocó pues mucha desazón dentro de los autores. Muchos abandonaron la práctica teatral. Diego Salvador, que había sido premio Lope de Vega de teatro, pues se pasó a la novela. Ángel García Pintado, que era periodista, se encerró en el periodismo. Otros cambiaron de actividad, dejaron la literatura totalmente, como Carlos Peredán, por ejemplo, que había ganado el premio Arniches. Es decir, hubo muchas deserciones dentro de los autores. Bueno, unos cuantos aguantamos, pasamos aquel periodo como pudimos. Yo personalmente lo superé, seguí escribiendo y lo que sí, casi mi relación profesional, yo no he estrenado en teatro comercial apenas. Y cuando lo he hecho ha sido siempre trabajando con personas con las que trabajé en el teatro universitario. Es decir, que he trabajado con Antonio Malonda muchísimo, con César Oliva muchísimo, pero siempre con aquellas personas que procedían del teatro universitario, es decir, aquel espíritu que teníamos en aquella época lo he mantenido. Y de eso estoy satisfecho, porque siempre he creído que yo, que no soy director de escena ni he tenido la tentación de dirigir mis obras, que entre el director y el autor tiene que haber una comunión, tiene que haber un entendimiento. Y ese entendimiento lo teníamos entonces. Y en teatro ya no universitario, en el teatro profesional, he trabajado muy a gusto con aquellas personas con las que había trabajado antes. ¿Cómo lo veo? Pues con alegría de que haya teatro universitario, obviamente, con mucha alegría. Hago esta crítica que hago, quizá injusta, que echo de menos el compromiso político, el compromiso intelectual, ¿no?, con un teatro más comprometido que el que se hace. Claro, yo no he vivido ligado a los antiguos universitarios, pero no a los nuevos. Entonces he vivido bastante alejado del teatro universitario actual. Pero el haber sido jurado en los 3 o 4 últimos años del premio que se hace en la Complutense de Madrid me ha obligado a ver de pronto, en 15, 20 días, pues 12, 14 espectáculos por distintos grupos universitarios. Y esto me ha devuelto un poco el contacto. ¿Qué he encontrado? Bueno, pues como pasaba entonces. Calidad, no calidad,
pero de pronto me encontraba con espectáculos que en aquella época sería impensable programar porque pertenecían al mundo del teatro puramente comercial. Es decir, yo no concebía en alguna de las obras que se podían representar tranquilamente por una compañía de lo más comercial, de lo más ansiosa de público, ¿no? Y sobre todo también encontraba una tendencia a actores que no están formados, que están en trance de formación, a hacer comedia, a hacer teatro de humor. Y yo siempre he pensado que es más fácil hacer tragedia que hacer drama, que hacer teatro de humor. Siempre lo he pensado. El humor me parece complicadísimo, complicadísimo. Y que un actor sea actor cómico me parece que exige mucho, requiere mucho talento. Me parece que es más fácil desgarrarse en escena que hacer reír en escena. Y yo a veces viendo estos espectáculos decía, pero ¿cómo se atreven si les faltan todas las herramientas para manejar el humor? ¿Cómo se atreven con el humor? Y esto no lo he llevado bastante mal. O sea, sufría a veces viendo estos espectáculos, pero en general puedo decir que el balance de los 3 o 4 años que he estado de jurado, pues ha sido positivo en el sentido de que he visto al menos 3 o 4 espectáculos de calidad, dignos, de interés en el tema, en el tratamiento, y 3 o 4 entre 12 o 14 espectáculos ya me parece un buen porcentaje. Después, pues bueno, he visto espectáculos intrascendentes o que me han tocado menos, pero bueno, que les reconozco que cumplen una función y por tanto que es positivo. Y después otros 3 o 4 que los hubieran suprimido. Bueno, pues por un lado yo creo que el teatro universitario ya no es necesariamente vivero de actores, ni siquiera de autores o directores. En la época en que yo lo viví, no había, en las escuelas de arte dramático solo se estudiaba interpretación, era lo único. Por lo tanto, los directores se tenían que formar trabajando sobre las tablas directamente, es decir, formándose, eran autodidactas. Los autores éramos autodidactas, aprendíamos a escribir viendo y leyendo teatro. Nadie nos enseñó, no existían tampoco los talleres. Esto es impensable. Entonces, el teatro entonces cumplía esa función. Hoy, afortunadamente, hay escuelas de arte dramático, hay talleres, talleres de escritura, de dirección, con lo cual esa función que entonces cumplía el teatro universitario ya no necesita cumplirla. Puede seguir cumpliéndola, pero ya no es una obligación, ya no es la vía. Ahora hay dramaturgia en las escuelas de arte dramático, hay licenciaturas en dirección. Bueno, pues ya no hace falta pasar por la experiencia de formación. Por lo tanto, bueno, digamos que ya esa labor, digamos, de creación de artistas ya no recae sobre las espaldas del teatro universitario. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Pues trabajar para su ámbito, para el ámbito universitario. Divertir, porque si entonces teníamos la obligación de atacar a un régimen, de luchar por una causa complicada, el teatro no es eso solo, el teatro es también diversión. Y esto Alfonso Sastre lo decía. Alfonso Sastre, que se distingue por sus tragedias, él creó la tragedia compleja y creó el héroe irrisorio, que llamaba, el héroe irrisorio, es decir, el héroe ya no era el héroe clásico, sino era un pobre diablo, y ese era el héroe. Y decía Sastre, el teatro tiene que dar que pensar, tiene que ser lucha, combate, pero tiene que ser diversión. Y bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con ello. Y creo que el teatro universitario, una de las funciones que tiene es la de divertir, pero divertir bien. Divertir bien. Y no apropiarse de lo que pertenece a otro mundo del teatro, que a mí me parece mucho menos interesante. Tenemos autores, tenemos ejemplos, Miura,
Tenía un humor tremendo, Javier Poncela en muchas de sus obras. Bueno, volver a esto, no a Alfonso Paz o a Millán, es decir, ir a otro tipo de teatro, a otro tipo de humor. Yo no sé si tiene más funciones. Bueno, sí también debiera salir más, creo que algunos grupos lo hacen, como el Barracón, por ejemplo, no reducirse al ámbito universitario en cuanto a representaciones, buscar otros escenarios, salir a salas no universitarias, salas comerciales, centros culturales, es decir, dar a conocer su trabajo fuera de lo que son los campus universitarios o los colegios mayores. Bueno, esta es otra de las funciones que creo que le compete abordar. Claro, el Barracón es un caso un poco especial, por esto que dice, porque hay un profesional al frente, que es César Gil, con una gran experiencia en producción, porque él ha trabajado muchos años en televisión, en producción, entonces, claro, tiene unas herramientas que no tienen otros grupos universitarios. Eso marca, en cierto modo, marca la diferencia, ya más allá de cuestiones artísticas, de calidad y todo esto, pero él maneja otros parámetros, tiene otra experiencia y la ha trasladado a esta actividad suya actual, y bueno, el ejemplo del Barracón creo que sería difícil seguirlo. Creo que es un caso único, pero bueno, ahí está como modelo y bueno, bien está mirarlo y aprender de él lo bueno que tiene, que es mucho. Salud y teatro.